Capítulo 11. Evocaciones. Las bodas de Francesco y María Úrsula. Toda la comarca tuvo conocimiento de la declaración de Priscilla. La familia Di Rozzi pidió las disculpas del caso. Dante en persona ofreció una compensación de 50 liras de plata, que eran el resultado de sus ahorros obtenidos durante largos años y a fuerza de cuidar hasta las monedas de 20 centésimos de cobre, compensación que Francesco no aceptó, pidiendo en cambio la mano de Maru, que le fue concedida. Las bodas se llevarían a cabo en menos de 2 meses. Se fijó como fecha el día 14 de febrero del año 1884. Fredo oficiaría de padrino, para lo cual había conseguido un permiso especial de 2 días, a cambio de trabajar 2 horas más durante los 10 días anteriores a la licencia. Sumaría 12 horas diarias de trabajo en ese lapso de tiempo. El desempleo y las desigualdades eran fantasmas demasiado temibles. Había que aceptar las condiciones y exigencias impuestas por la empresa naval Príncipe de Piemonte. Los hermanos, que quedaban por razones laborales Justo y Pricio, enviarían una suma de dinero como presente. El novio, a solicitud de Pabla, hizo traer de París una caja que contenía el brocato, las organzas, las puntillas, los lazos y encajes, como también los zapatos y el sombrero para Maru, y los envió a la costurera, que apenas contaba con el tiempo suficiente para la confección del traje de bodas. Es dable aclarar que la exclusividad de la propia moda italiana ya se imponía entre la clase alta, pero la ignorancia y los caprichos de Pabla hacían su parte. El 14 de febrero amaneció radiante de sol, aunque el frío del invierno calaba los huesos. Era la belle époque para una novia. Maru, indudablemente, era la joven más privilegiada de toda Santa Sofía de Piro. Tomó un baño en la tina, turbada con pensamientos encontrados. Se envolvió en una toalla de lienzo y se secó el cuerpo, sin lograr tranquilizarse. Luego subió los calzones de seda por sus piernas y los anudó, aumentando a cada momento su preocupación y malestar. Se pasó las enaguas, levantando uno y otro brazo, y las dejó caer desde la cintura. Su amiga de la infancia, Pina, hija de la costurera, le ayudó en el corsé que le realzaba los pechos. ¿Esto es necesario?, se preguntaba, arrepentida de haber permitido que su madre decidiera por ella y eligiera su ajuar de novia. Fastidiada. Desconociendo las razones de su silencio, las mujeres continuaron abocadas a la tarea de ayudarle a vestirse. Pina y su madre le colocaron las mangas con volados y puntillas de manera individual. Primero le pasaron la manga derecha y luego la izquierda. Los guantes de encaje engalanaron el atuendo de los brazos y manos. Es una obscenidad ostentar semejante opulencia frente a tanta gente pobre, se dijo. Pina ayudó también a colocar las faldas de organza, que llevaban otras de brocato, superpuestas, muy recargadas, con volados y puntillas, igual que las mangas. El estilo princesa le sentaba de maravillas. Levantaron las capas de ruedos y le pusieron las medias de seda y los zapatos forrados con organza y un moño importante a la altura del empeine. No iré vestida de esta manera a ninguna parte, se decía. No. Se sentía ridícula y en total desacuerdo con la ropa elegida por su madre sin haberla consultado. Ella le había preguntado si las ropas que mandó coser serían sencillas y Pabla le había asegurado que lo eran.
En cambio, no le parecía que fuera correcta esa vestimenta. No frente a tanta pobreza. La peinaron con la fina raya en el costado derecho y luego calentaron las tijeras para marcar las ondas del pelo. Casi de costado, inclinado sobre la cabeza, le colocaron un sombrero adornado con un lazo y un moño. Dado que daba el efecto de caída, debieron asegurarlo con varias horquillas, ya que además debía sostener durante la ceremonia una larga cola de tul. No llevaría más que un par de aros muy delicados que habían pertenecido a la abuela. Ninguna alhaja habría de rodear su cuello, dado que el vestido contaba con unas pequeñas lentejuelas plateadas aplicadas a mano. Antes de salir, la perfumaron con su loción de jazmín. Entonces, toda la adrenalina contenida y toda la furia que habían aumentado dentro suyo estallaron y comenzó a quitarse cada parte de aquella vestimenta tan recargada y ajena a su persona, ante la mirada atónita de la costurera y su hija, que no atinaban a decirle nada. Apenas balbuceaban: «Maru, por favor, ¿qué haces?». Pero no pudieron detenerla ni persuadirla. Dios mío, bendice nuestras vidas. Danos las fuerzas para andar juntos en todas las situaciones que se nos presenten, sean buenas o malas. Rezó íntimamente y se dirigió a su cuarto. Eligió un vestido sencillo, de color claro, y se vistió apresuradamente. Respiraba un aire cargado de luz y perfumes. Pinceladas de sol la envolvían. Destellos de plata, como polvos brillantes, iluminaban sus pasos después de quitarse el atuendo elegido por su madre. Desistió del carruaje tirado por 2 caballos blancos que la esperaban en la puerta de la casa como otra de las locas ideas de Pabla, y tomó el caballo de andar que montaba desde niña, expolió sus ancas y el animal se lanzó al galope. Lágrimas de emoción caían por su cara como perlas de lluvia y de sal. Recordaba a su padre enseñándole a montar. Al llegar a la catedral, pudo oír toda clase de murmullos y comentarios, exclamaciones de estupor y algarabía, aplausos de aprobación y sorpresa. Pabla se había extralimitado contando a todo el pueblo los detalles del vestido blanco propio de una princesa que llevaría a su hija, tanto como el carruaje tirado por 2 caballos que ahí habían hecho traer del norte, especialmente para la ocasión. Ver a Maru llegar cabalgando y apearse del caballo, vestida con sencillez, fue motivo de incredulidad y asombro. La marcha nupcial invadió los interiores del lugar a su llegada, siendo recibida por los padrinos. El pasmo y aturdimiento de Pabla al verla casi la llevaron al desmayo. La parentela del novio tampoco daba crédito de lo que estaba viendo. Campesina tenía que ser, pensó con resignación una de las hermanas de Francesco. Este se mantuvo completamente ajeno a las vestimentas de la novia y solo tuvo miradas amorosas para ella. Los acordes sonoros conmocionaron el espíritu de los enamorados. Se mezclaron en su mente y en su piel los recuerdos del amor sobre el colchón de hojas en otoño, las desavenencias que debieron soportar, las calumnias de Priscila, los desencuentros forzados, la declaración de inocencia en favor del novio, la mano de Maru, entregada finalmente de conformidad por su familia.
Todo se agolpaba en cierta forma en los pensamientos de los dos. Ambos recorrieron, como en un libro de pasajes, su historia de amor profundo en medio de tanta contrariedad. La comarca toda se había reunido para presenciar los esponsales de la única hija mujer de Pabla con el hijo de un señor feudal del norte, quien se había hecho presente para apadrinar, junto con Fredo, las bodas. Iban de madrinas Pabla y Victoria, quien tenía el rostro bañado de lágrimas por la emoción y el dolor. Los parientes de Francesco habían llegado en sendos coches. Estaban los hermanos, las hermanas, los cuñados, los sobrinos y la abuela por vía paterna. Sus vestimentas denotaban las diferencias sociales entre la élite feudal y los campesinos. La familia de la novia, no obstante, disimulaba esas diferencias con vestimentas sobrias pero acorde. Las hábiles manos de Pabla y Victoria se habían ocupado de que así fuera, arreglando ellas mismas sus ropas de gala que habían estado guardadas en cofres durante varios años. Los sentimientos íntimos del gentío allí congregado eran diversos. Algunas mujeres sentían una sincera alegría porque apreciaban a Maru y le deseaban felicidad. Otras echaban vistazos cargados de envidia y lamentaban no haber sido ellas o sus hijas las afortunadas. Las niñas estaban decepcionadas, boquiabiertas, ante una novia tan pobremente vestida, distando ello en demasía de lo que habían imaginado, un espectáculo de ensueño alimentado por la farfullería de Pabla. Los muchachitos intercambiaban comentarios de toda clase. No faltaban los que expresaban alguna grosería. Los pequeños Leonardo, Gino y Domenico llevaban los anillos hasta el altar. La magia del momento se acentuaba con el brillo y la inocencia que emanaba de sus ojos inquietos y vivaces, con sus pasos algo torpes y ligeros, con un leve tropiezo del más chico y una risita contenida, nerviosa y tiernamente. El novio la esperaba vestido de frac 1000 rayas en tonos negro y azulino, con camisa blanca y galera. Un pañuelo de seda delicadamente doblado a la altura del corazón completaba su elegante atavío. Hubiera querido lucir un pequeño jazmín perfumado, pero la estación del año no se lo permitió. Sin embargo, el perfume se hacía de él por la ternura y embeleso de su mirada, que nacía de sus ojos y llegaba hasta ella como un puente invisible de maderas cítricas rebosantes de azares. En virtud que Francesco había hecho una importante donación al clero, las bodas fueron celebradas por el obispo. Con su voz de trueno, opaca, monocorde y poco entusiasta, y una actitud distante, cual si una lámina de hielo lo separara de la realidad, el religioso celebró el sacramento matrimonial, como anticipando, con su falta de empatía, las penurias que pronto caerían como dagas sobre los novios. Los festejos no contaron con la opulencia ni los fuegos de artificio que el padre de Francesco hubiese deseado en razón del luto y la aflicción que parte de la familia de la novia sobrellevaba. La muerte de Priscila era la muerte de una hija, una sobrina, una hermana, una prima y una novia para ellos. Pero igualmente hubo un menú acorde a la ocasión y varias horas de danzas. Los latidos del alma milenaria parecían converger en el lugar por la disparidad de emociones
vivenciadas por unos y otros asistentes a la velada. Dante solo estuvo presente en la catedral, pero no concurrió al palacete ni siquiera para compartir la cena. Al son del vals, la luna en el río, los novios bailaron como envueltos en un haz de estrellas doradas y diminutas, titilando, esparciendo chisporroteos encendidos en llamas. Las miradas sostenidas entre ambos hablaban un lenguaje de profunda atracción y deseo. De pronto, el mundo era un lugar ajeno y en ese espacio solo cabían ellos dos y sus almas atrapadas en una red de hilos de oro, besándose con infinito encanto. Siguieron en la danza los novios y siempre al son del vals, los hermanos, parientes y amigos. Don Fortunato, los dueños del Hotel Via Regia, donde él se había hospedado, los hombres que trabajaban esas tierras, los vecinos, campesinos empobrecidos en su mayoría, la almacenera y otros conocidos que los novios habían invitado, convirtiendo el parque en una pista de bailes extensa y profusa que se ampliaba en ruedas de cuerpos sudorosos y alientos festivos. Victoria y sus hijas se habían retirado después de cenar. El clima del partito era inmejorable. Los convidados pasaron una velada agradable, bebieron buenos vinos, cenaron a cuerpo de rey, se empalagaron con delicias dulces, departieron hasta el hartazgo, a veces sin escucharse, concentrados en el decir cada uno, y bailaron hasta el amanecer. La suite nupcial había sido especialmente vestida con ropas de cama y cortinados de un estampado bellísimo en el que los colores rojo y manteca en distintos tonos destacaban, entre otros, de menor presencia. De ello se habían ocupado los días anteriores las hermanas y cuñadas de Francesco, que las dejó hacer. Sin duda, ellas tenían un gusto exquisito para la decoración y tantas liras disponibles en sus carteras como hiciera falta. El novio cargó a la flamante esposa desde la planta baja. Agitado por el esfuerzo de levantar a su mujer en brazos, se detuvo en el segundo descanso, donde se besaron con pasión. El hada de los enamorados sacudió varias veces su vara de luz y los envolvió de azules y rosas y blancos y rojos y todos los colores del universo, que cayeron sobre ellos en un baño de ensueño. Más tarde, encontrándose ya exhaustos, rieron cuando escucharon que 3 pisos abajo, desde el jardín, algún invitado, ebrio y rezagado, gritaba desaforado: ¡Que vivan los novios! Nadie más que el borracho quedaba en el lugar. Difíciles tiempos sobrevinieron para ellos muy pronto. El 15 de noviembre de 1884 nacería Francesco Vicenzo, el primogénito de Francesco y Maru. Aquel fue un parto difícil, de unas 12 horas desde su inicio. Por entonces, las primerizas poco y nada sabían acerca de los tiempos entre las contracciones y la importancia de la relajación, y muy por el contrario, sumaban a sus temores fundados mucho nerviosismo, lo que solo ayudaba a empeorar el panorama. Los gritos de la madre tronaban hasta los últimos rincones del palacete. La habían acostado en una habitación de la planta baja y mientras la partera daba órdenes, Pabla y sus sobrinas iban y venían con toallas de lienzo limpias que pronto se ensangrentaban. Mantenían el agua hirviendo para aflojar la sangre que se impregnaba en las telas y se las tendía al sol porque parecía
que nada sería suficiente si el niño no llegaba pronto. A las 9:20 de la noche de aquel 15 de noviembre se oyó el llanto del recién nacido para alivio de la madre. En pocos momentos el bebé, higienizado, fajado y vestido primorosamente, era puesto a su pecho. En tanto, por aquellos días, las familias pobres apenas subsistían, sufriendo necesidades extremas. Para colmo, el gobernante y sus colaboradores veían que el resto de Europa florecía gracias a la revolución industrial, pero dado el caos interno imperante como consecuencia de años de guerra civil, la antipatía y rispideces del clero contra el gobierno monárquico y la pésima e inequitativa distribución de títulos de tenencias de tierra, el retraso de esa porción europea era inevitable. El norte, por su proximidad limítrofe con otros países, no obstante, había adoptado cierta industrialización, dando lugar a las primeras acerías y talleres mecánicos. La empresa naviera, abocada a la construcción de barcos a vapor, estaba en su apogeo, dando oportunidades de trabajo y circulación de moneda a muchos campesinos provenientes del sur, pero la explosión demográfica trajo otros males como el desempleo. En el sur, el retraso fue decisorio para la expulsión de miles de hombres jóvenes y algunas familias enteras, dadas las condiciones de pobreza que recayeron sobre ellos. A la luz de tales circunstancias adversas para el crecimiento de la Italia unificada, el propio gobierno estableció acuerdos con países africanos y sudamericanos para favorecer la emigración de aquella gente. Pero no fue solo eso. El detonante final, la bomba que dispersó en 1000 pedazos los sueños de los que habían logrado sobrellevar todas las pesadillas impuestas por la monarquía de Víctor Manuel II, primer rey de Italia, obsesionado por dar impulso al reino a como diera lugar, sobrevino con la recaudación de impuestos que se volvió insoportable, especialmente para los que habían tomado préstamos bancarios. Muchos de los hombres que emigraron se vieron obligados a trabajar en el extranjero para enviar a sus familias dineros destinados a saldar dichos préstamos, a riesgo de tener que vivir en la calle sus parientes como mendigos, de no poder cumplir con las obligaciones contraídas. 4 meses antes del nacimiento del pequeño Francesco Vicenzo, su padre se vio obligado a depositar hasta su última lira de plata y oro en calidad de pago por los altísimos impuestos que le correspondía como propietario de un palacete y una vasta extensión de tierra que, improductiva, no había dado sino pérdidas. Forzado a tomar un préstamo bancario para saldar deudas con los trabajadores y proveedores antes de la boda, cuando aún creía en su corazón que Italia florecería por igual para todos y que sus tierras sanarían y se recuperarían de su infertilidad con distintos métodos que estaba ensayando, como el abono con estiércol de caballo, finalmente solo contaba con algunos míseros centavos en su haber. Con lo poco que le quedaba, había comprado provisiones para sustentar durante algún tiempo a su familia: papas, zapallos y harinas del norte. Ahí ya no quedaba nada. También había vendido a precios irrisorios mobiliarios y vajillas
para hacerse de algo más en sus bolsillos. No le había dicho nada a su mujer para no alarmarla en su estado de gravidez. Ella había permanecido en cama, en la planta baja, con pérdidas y amenaza de aborto espontáneo. Entre las pocas pertenencias que quedaban en el palacete estaba la mesa de noble madera que él mismo había construido en los amargos tiempos que la injusta acusación de Priscila los mantuvo separados. Cuando Maru pudo comenzar a andar, fue descubriendo y conociendo la real dimensión de la miseria que se cernía sobre su cielo y sobre sus vidas. Con angustia creciente para los jóvenes padres, fueron transcurriendo los días. Hoy es 6 de enero, fiesta de Reyes. Quisiera visitar la catedral, Francesco, dijo con un nudo en la garganta Maru, pero queda tan lejos para ir cargando al niño. ¿Podrías pedir un coche, por favor? No, Maru, perdóname, negó Francesco. Ya no queda dinero, solo unas pocas monedas de 20 centésimos. Sabes que su valor es inferior a 5 liras de cobre. Apenas podría pagar al cochero. No creo que lo que tengo en los bolsillos alcance siquiera para la ida. Iré de todos modos. Tampoco ganaré nada quedándome aquí, sintiéndome tan mal. Necesito arrodillarme frente al altar para pedir fuerzas a Dios por nosotros. También quiero pedir el bautizo de nuestro hijo. Te acompaño entonces, le dijo. Se vistieron y partieron juntos. Bajaron la colina que ella conocía desde su más remota infancia, agudizando la vista para leer en la naturaleza tanta belleza escrita sin palabras. La superficie escarpada, rocosa y polvorienta, que contenía sus colores milenarios entre amarillos, rojos y marrones, los obligaba a poner atención para no tropezar o caer con el bebé en brazos. Se alternaban para llevarlo. Árboles desnudos eran compañeros silenciosos del viaje, mientras unos quedaban detrás, perdiéndose como brumas, surgían otros. Eran cientos de testigos, mudos al peregrino y doliente andar de los sureños. Las viviendas campestres que ella también conocía parecían decir adiós cuando la decisión de partir aún no había sido tomada. Patios sin flores, granjas sin patos ni pollos, terrenos sin vegetación de ninguna clase, eran la constante en un paisaje aún más desolado por la crudeza del invierno y la pobreza. Hasta los jardines de la catedral sufrían las severas inclemencias del tiempo. Al entrar, los sobrecogió el silencio y la catedral misma parecía a punto de desplomarse sobre sí misma, piedra sobre piedra. Tal era el pesado estado de sus ánimos. Se arrodillaron durante largo rato, ensimismados, cada uno en su plegaria, hasta que el bebé buscó el pecho materno, llorando con tal potencia que el llanto retumbó en ecos que se dispersaron hasta confundirse con las campanadas de las 3. Pidieron el bautizo para su hijo. Lo celebrarían el siguiente domingo, oficiando de padrinos Dante y Paula. Francesco jamás reunió coraje para pedir ayuda material a su padre ni a sus hermanos. Su orgullo se lo impidió, sentenciando sus destinos a una inmigración forzosa e inevitable, partir o morir de hambre. Cuando de la bolsa de zapallos Maru sacó el último que les quedaba y ya no había ni papas ni harinas, la sentencia quedó firmada y sellada. Nos vamos, María Úrsula, manifestó Francesco agitando nerviosamente sus manos en el aire. Dio unos pasos fieros que le pesaban como carros en derredor de la mesa de noble madera que él mismo había construido. Volviéndose, hundió su mirada en la de su mujer. Sintió una densa humedad que le inundaba los ojos, lágrimas espesas y amargas, resultantes de su imposibilidad
por no poder ofrecer una mejor vida a su familia. Nos vamos, María Úrsula, mañana mismo, cayendo de cuclillas sobre sí mismo, cubriéndose el rostro con ambas manos para contener el llanto atormentado que lo ahogaba. Francesco se incorporó y juntos y abrazados, finalmente se permitieron llorar en silencio. Estaba al día con el estado fiscal de sus posesiones, pero no tenía caso quedarse a vivir con su familia sin oportunidades de producción. Tampoco era dable pensar en vender lo que le pertenecía, porque nadie daría ni el 5% del valor que él había pagado a don Fortunato por aquello. Dejó los títulos de propiedad a buen resguardo en el bufet del único abogado que residía en Santa Sofía de Piro, comprometiéndose a girar el tributo anual que el Estado le impusiera y las costas que correspondieran en calidad de honorarios en favor del profesional. También dictó su voluntad de dar con comodato sus posesiones al clero por el tiempo que su familia estuviese ausente, con un manifiesto especial que rezaba: a mi regreso yo, Francesco di Mastro Pietro, junto con mi esposa María Úrsula di Rozzi, hemos de conceder y otorgar 6 meses de prórroga al beneficiario para continuar con el usufructo de estas posesiones, tomando nosotros, los propietarios, a nuestra cuenta los gastos y expensas en lo que pudiese encontrarse el mismo por la causa de nuestro retorno. El palacete, en poco tiempo, se convertiría en refugio para niños abandonados y desamparados. La despedida fue dolorosa, desgarradora para Maru, que había vivido toda su vida bajo las polleras de Pabla y que jamás se había movido de Santa Sofía de Piro. La muchedumbre, agolpada en el puerto, era el escenario menos pensado poco tiempo atrás. El bullicio reinante, el ajetreo de quienes se disponían a partir, las repetidas escenas de llantos, abrazos y apretujones que se multiplicaban por doquier, aumentaban el sentimiento de congoja que embarcaba a todos en mayor o menor grado. Pabla abrazaba con fuerzas a su hija, a su yerno y a su nieto. Los 4 componían una oscura pintura de la dolorosa realidad. Entre lágrimas se besaban y se decían palabras de aliento y esperanza, prometiéndose un pronto reencuentro que en lo más profundo de sus almas presentían que nunca sería posible. Cuando los silbatos de los guardas y las bocinas del vapor comenzaron a apurar al gentío, Pabla aferró las manos de María Úrsula, atenazando por última vez esa pequeña y delgada línea que las unía. Luego, un empujón de otros, que al igual que ellos también se despedían, acabó por separarlas para siempre. Francesco la tomó del brazo y cargó al pequeño apurando los pasos. Maru avanzaba hacia el vapor sin dejar de voltear hasta que finalmente perdió de vista a su amada madre para siempre y no pudo localizarla desde la cubierta, porque allí mismo, ese día, el lugar albergaba un mundo de gente. También Pabla buscaba ver entre la multitud a sus amados familiares embarcados, con un sentimiento de opresión en el pecho que le quitaba el aliento. Le pareció verlos y guardó en su memoria aquella imagen. Los pañuelos eran echados al aire, tanto por los que partían como por los que quedaban, agudizando el clima de hondo pesar. El día era nublado y gris, y una llovizna fina y persistente acababa por cubrirlo todo, cual si de una estela de brumas gigantescas se tratara. Aquella niebla que todo lo envolvía con su manto húmedo de partículas de aguas amargas
hacía aún más gris el sentir de esa pobre gente que intentaba escapar de la miseria negra. El bramido del mar era una amenaza temible, pero inevitable. Era el rugido de un monstruo que llegaba hasta la costa para llevarse los tesoros del alma a destinos desconocidos e inciertos como la noche. Las aguas se veían oscuras de un verde profundo, impenetrable y dantesco.